Muy buenos días. Bendiciones hoy domingo ya 13 de octubre de 2024. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Acá en casa desde Buenos Aires, Argentina, haciendo un live. Y bueno, la única manera de poder guardar y grabar un video es acá por este método, porque no sé, no me deja. Este celular es muy poca memoria tiene. Y bueno, no puedo guardarlo. Y bueno, lo pongo así y después lo guardo y lo bajo Acá estamos acá en casa, en Buenos Aires, por la gracia de Dios, un día más, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Esta es la última etapa, sería la dispensación de la iglesia, tiempo de la iglesia. No estamos en tiempo del Antiguo Testamento, no es el tiempo de Israel, no. Estamos en el tiempo de la iglesia. A partir del último apóstol que fue Pablo, el apóstol, de los 12 apóstoles, el último fue Pablo. Y eso es donde lo encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que el último apóstol fue Pablo. Y bueno, él fue el que dio el misterio que es la gracia y el perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe en Cristo, el Evangelio. Creyendo el Evangelio, somos salvos por medio de la fe. Así que estamos, por la gracia de Dios, estamos muy contentos de poder pertenecer. Somos parte de la iglesia, de Cristo, el cuerpo. Él es la cabeza, es el ángulo. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Hoy muchos congregan, hoy domingo, en distintas iglesias de todo el mundo, ¿no? Pero hay un solo Dios, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Y Dios en tres personas, eso hay que tener al tanto eso, Dios en tres personas. Así como el Hijo cree en el Padre cree, los tres son uno. No es que hay tres dioses, no. Hay un solo Dios en tres personas. Son la misma sustancia, comparten la misma sustancia. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesús es la sustancia. Nosotros somos este cuerpo, por medio del pecado trajo la muerte. Nosotros vamos a morir, pero el alma es inmortal. Nosotros Dios nos creó a su imagen. Así como Dios en tres personas, nosotros también tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Eso es donde está en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Ahí dice que nosotros los tres tenemos cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, a morir por todos nuestros pecados. Eso es donde está en la palabra de Dios. Primero de Pedro 2:24 dice que Cristo cargó en la cruz, en su cuerpo, todos nuestros pecados. Y estaba leyendo también en la misma carta, en primera de Pedro 3, vamos a leerlo. Muy importante este versículo, porque Cristo ha padecido, en primera de Pedro capítulo 4, lean si tienen una Biblia o si no, escuchen. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, y se armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado, venció en la cruz. Ante nosotros estamos ligados siempre con el pecado. Aunque somos pecadores, sabemos que hay una promesa, que por medio de Cristo, cuando nosotros moramos, vamos a ser ya, el pecado no va a tener autoridad sobre nosotros, vamos a tener un cuerpo glorificado igual a Cristo. Él nos prometió en su palabra que en la resurrección todos vamos a ser glorificados en un cuerpo transformado.
Hoy en día tenemos esta naturaleza caída. ¿Por qué digo eso? Porque está en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, dice, capítulo 3, 21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. El bautismo es el Espíritu Santo que tenemos ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne. La inmundicia es el pecado de nuestra carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Así que tenemos esa promesa que Cristo Jesús nos dará un cuerpo glorificado. Y en 1 Corintios 15 también habla de la resurrección y nuestro cuerpo será igual a Cristo. Tenemos un cuerpo glorificado. Así que mucha gente pregunta por qué pasa todo esto y por qué estamos todavía en esta naturaleza caída, que es nuestro cuerpo pecaminoso. Todavía no estamos glorificados. Pero nuestra alma y nuestro corazón sí. Ya nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo nos apartó, somos santos. Por eso dice que nosotros somos santos. Nosotros nos apartó. Cristo ya nos hizo hijo. En San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Somos hijo de la luz, no de la tiniebla. Le pertenecemos a Cristo. Cristo nos dio una posición en este mundo. Tenemos el Espíritu Santo morando. Romanos 8:9 dice, sin el Espíritu Santo no eres de Dios. Romanos 8:9. Lean esos versículos. Es muy importante para saber nosotros podamos crecer espiritualmente. No seamos todavía niños espirituales, sino maduros, dice Pablo en su palabra. Bastante tiempo perdemos todavía en pensamientos y filosofías que el hombre quiere hacer una religión. Por pensamientos humanos el hombre hace una religión aparte de las... Ya tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios ya está. No necesitamos otras escrituras. Ya tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra fue revelada. ¿Se acuerda cuando Lázaro estuvo junto conmigo? Lázaro en Lucas 16 le dijo, ahí tienen a Moisés, le dijo a Abraham. Ya tienen las escrituras. Nosotros tenemos hoy en día las escrituras, tenemos la revelación completa. Cristo ya vino. Y más, le dio al apóstol Juan, el último profeta fue el apóstol Juan. Y fue revelado toda la escritura. Así que ya no tenemos nadie que nos diga quién es Cristo. Cristo, sabemos que Cristo, por medio de su palabra, sabemos quién es Cristo. Y bueno, estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo, sabiendo que ya el Evangelio es uno. No hay mucho Evangelio, el Evangelio es uno, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 5, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Tenemos salvación por medio de Cristo. Y en la palabra de Dios dice que Cristo Jesús, Hechos 4:12, ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. No dependemos de otra persona más para ser salvos, sino Cristo Jesús ya vino al mundo. Él murió por todos nuestros pecados. Y nosotros, si lo creemos por medio de la fe, somos salvos. Y una vez padeció, no muchas veces. No tenemos que llevarlo a Cristo muchas veces. Si vos lo creíste ya en tu corazón una sola vez, ya Cristo mora en tu corazón. No tenés que llevarlo a Cristo varias veces en la cruz. Lamentablemente la religión lo lleva varias veces a Cristo en la cruz. Y no, una sola vez padeció, dice. Y acá está en la palabra de Dios, dice. Una sola vez. Él llevó todo nuestro... Dice acá. En 1 de Pedro, dice, una sola vez solamente. Dice, porque Cristo Jesús, en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados, por todos los pecados, y el justo por los injustos para llevarnos a Dios Padre, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Eso está en Primera de Pedro 3:18. La Biblia es muy clara. Nosotros no tenemos que torcerlo ni darlo a vuelta, no, no. La Biblia es muy clara. Siempre de Génesis al Apocalipsis hablan de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando. Primero en la creación de todas las cosas. Desde Génesis dijo hagamos, ahí era los tres hablando. Y dijo hagamos. Y ahí siempre la palabra de Dios. Después vino, Dios envió a su Hijo. Romanos dice también que Dios envió a su Hijo. San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es muy clara la palabra de Dios. No tenemos que dudar que está Dios Padre y está a la diestra de Dios Padre, hoy intercediendo por todos nosotros. Y eso lo leí también. Hay una parte que dice que está intercediendo por todos nosotros. A ver si la veo acá. Si me dan un minuto. Yo recién lo había leído, en esa parte donde dice que Él está intercediendo a la diestra. Si me pueden ayudar alguno, justo lo estaba leyendo hoy. Él está intercediendo. Bueno, después se lo voy a dejar. Pero dice que Él está intercediendo hoy en día, cómo Dios no escucha día a día por medio de la oración. Aunque somos pecadores todavía, nosotros tenemos que pedirle que a Dios nos perdone. Dice en 1 San Juan 1:7 y 8, dice que tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos limpia. Por medio de su sangre Él nos limpia todos nuestros pecados. Eso está en 1 San Juan 1:7 y 8. Y en 1 de San Juan, capítulo 2, también dice que tenemos abogado a Cristo. Él Él intercede por nosotros. Somos pecadores todavía. Porque hay muchas personas santurrones que dicen, no, yo no peco más. Mentira, porque nosotros, si decimos no tenemos pecado, mentiroso lo hacemos a Dios, porque todavía somos pecadores. Hay pecados que todavía nosotros cometemos, porque tenemos la naturaleza caída de Adán. Romanos 5:12. Así que es mentira que dice que no. Obvio que no hay que pecar, no hay que practicar el pecado. Nosotros somos santos, apartados para Dios. Y si caemos en pecado, y muchos en la iglesia de Corintio, Pablo predicaba también que había un hermano que practicaba inmoralidad. En 1 de Corintios capítulo 5 había un hermano que fue juzgado por la iglesia donde Pablo estaba. Dijo que sea juzgado, y el hermano, y porque estaba acostándose con la mujer de su padre. ¿Se acuerda de ese versículo? Y era un hermano. Pero es mejor que padezca en su carne, dijo Pablo, no que en el espíritu, no es que pierda, sino que él ya era salvo, sino que es mejor que padezca en su carne, en su cuerpo. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena en la iglesia, que es el símbolo, nosotros hacemos eso una vez al mes. Yo en la iglesia hacemos una vez al mes, depende, cada iglesia tiene su tiempo. Eso no hay problema, pero tenemos que hacer memoria de Cristo. Ese es el símbolo que practicamos nosotros. La Santa Cena, esa es una ordenanza que Dios nos dio. Igual que el bautismo, es una ordenanza. El bautismo y la Santa Cena son ordenanzas de Dios que Dios nos envió a hacer nosotros. Aunque no es la salvación, nada que ver con la salvación. Es un mandamiento. ¿Y nosotros qué hacemos? Y bueno, y ahí confesamos todos nuestros pecados. Si vos participás indignamente, dice la Santa Cena, eso está en Romanos 11. Si vos practicás indignamente, será consecuencia, tendrá hasta la muerte, dice.
Así que por eso tenemos que confesar día a día si hemos pecado a nuestro Señor Jesucristo. No con un cura ni nada, no, es vos y el Señor. Tenés que ahí hablar con Dios mismo. Así que eso hay que tener en cuenta, que nosotros, aunque somos salvos, tenemos el Espíritu Santo morando en cada creyente, en cada persona que creyó en Cristo, y somos pecadores igual. Pero nosotros no tenemos que practicar el pecado, sino confesar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos lava con su sangre. Así que bendiciones, espero que esto haya llegado a tu corazón, a tu vida y a tu mente. Que Cristo Jesús, Él murió, dice, cargó todo en la cruz, todos nuestros pecados, desde que nacemos hasta que morimos. Él sabe todo nuestro andar, toda nuestra historia. Él ya tiene, como digamos, la película de todos nosotros, de cada historia, de cada testimonio. Y Él sabe quién va a creer y quién no. Cristo es omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Un Dios que sabe todo. Los apóstoles, cuando le dijo también, él ya sabía todos los corazones de cada uno, dice. Ahí en San Juan dice que él ya sabía los corazones de cada uno. Jesucristo es Dios. Muchos no creen en Cristo como Jesús y Dios y Salvador. Y eso le va a llevar a una consecuencia que es la condenación de su alma. Y lamentablemente el que no cree, Juan 3:17 dice, el que no cree será condenado, pero el que cree será salvo y tendrá vida eterna. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿se acuerda? Jesucristo mismo dijo, y Él vino a salvar a todos los hombres. Primera de Timoteo 2:3 y 4 dice que Cristo Jesús vino a salvar a todos los hombres. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Hechos 17:30. Él quiere que tú te arrepientes y creas en Cristo, en Él, en Cristo Jesús. Y también dice en su palabra, Él quiere que te arrepientas y crean en el Evangelio, que lo que Cristo hizo en la obra, en la cruz. Él derramó toda su sangre. Efesios 1:7 dice que por su sangre Él nos redimió todos nuestros pecados. Efesios 1:7. Colosenses 1:14 también dice eso. Y muchos dicen, no, pero vos sabés la Biblia en la cabeza. No. Tenemos que guardar y memorizarlo. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo en los primeros mandamientos, dice que tenemos que hacer memoria de su palabra y traspasar a nuestros hijos? Él dijo que nosotros memoricemos su palabra, guardamos, meditamos. Y el Espíritu Santo mismo te va a hacer memorizar todas las palabras de Dios. Si te digo que sé toda la Biblia de memoria, no, estaría mintiendo, porque no sé toda la Biblia de memoria, pero hay versículos que sí sé. Efesios 1:13, porque son versículos que tuvieron en mi vida presente. Cuando yo estuve mal, estuvo Dios hablándome, y yo me acuerdo mucho. Romanos 1, 2 y 3, Romanos 3:10, no hay justo ni uno, no hay uno. Y eso es bueno, porque Dios habla a través de las Escrituras, Dios nos habla a través de su palabra, el Espíritu. Juan capítulo 4, Juan 4:30 dice que Jesús es Dios, Espíritu y verdad. A Él le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a Cristo en espíritu. No lo vemos, tenemos fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y Romanos también, y en Hebreos 1 dice que la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Así que son todos versículos que hay que memorizarlo, no solamente para predicar, porque uno te va a preguntar, ¿y vos por qué crees en Cristo? Y tenés que saber cómo Dios te habló en ese momento y qué palabra de Dios tenés que decir. Porque muchos le preguntan, ¿y de qué te salvó? Y no sabe qué contestar.
No sabe porque Dios todavía no hizo una transformación en la persona. Todavía son religiosos. Repetir no hay que repetir como loros. Muchas de las religiones repiten, pero nunca fueron transformados, nunca fueron criaturas nuevas, no fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios, bautizados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Nunca nacieron de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, habla de la nueva, le dijo a Nicodemo, tenés que nacer, Nicodemo. ¿Y cómo era el nacimiento? Era que crean en Cristo, creer en Él, así como le dijo que iba a estar en el pez, así como, y así 3 días, así le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? Estaba hablando de Cristo, él hablaba de Él, tenía que creer. Los judíos no creían en Cristo como su Salvador y Mesías, por eso hoy en día, hoy en la actualidad, no existe todavía un judío ortodoxo. Vos le hablas de Cristo, no entiende la palabra de Dios, no entiende, lamentablemente. Bueno, espero que sea de bendición esto, y lo voy a guardar este video, después lo voy a... Y bueno, agradezco a todos los que están acá en este lugar. No, yo no soy pastor, Gian, soy un siervo de Cristo, un siervo inútil que tengo que predicar la palabra de Cristo. No soy pastor, soy un hermano que congrega en una iglesia. No es perfecta la iglesia donde congrego, tiene su error y falencia, pero todo, no hay una iglesia perfecta, pero hay sana doctrina, predicamos la sana doctrina. Y eso, la sana doctrina, es predicar la palabra de Dios, lo que dice. Y la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Si hay una iglesia donde te predica que va a haber un infierno, que hay una salvación, y si predica que Cristo Jesús es tu Salvador, y predican la verdad, que hay un Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es buena iglesia. Pero si nunca predican la palabra de Dios, que Cristo Jesús murió por todos tus pecados, y que tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Si no te predican eso, lo básico, no, salga de esa iglesia. No es buena. Por eso tenemos que... dice que en Hebreos 10:25 dice que no tenemos que dejar de congregar. Tenemos que congregar porque Cristo ¿a quién va a venir a buscar? A la iglesia. La iglesia somos todos, nosotros nacidos de nuevo. No es un templo la iglesia. No es un templo, un edificio ahí, solamente estamos ahí congregando. Todos nosotros somos cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Somos santos y apartados de este mundo. Dios nos apartó. ¿Por qué nos apartó? Para que le sirvamos a Él, para que a Él sea la gloria y honra. Nosotros como cuerpo servimos a Cristo y tenemos que seguir y amar a nuestro prójimo, porque nosotros nos dio Dios. El resumen de toda la Biblia es amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de todo, el amor. Sin amor tampoco no hay. Nosotros predicamos con amor, la verdad, el amor es Cristo. Así que bueno, espero que tenga un buen domingo, que sea de bendición a todos. Y bueno, yo no hago mucho live, muy poco. Ahora lo estoy haciendo porque no puedo guardar en este teléfono, no puedo, porque yo siempre guardo, hago videos y después lo bajo, pero no se puede. No sé, tendría que comprar otro celular. Pero bueno, bendiciones a todos los que están acá. No, estoy aprendiendo día a día por medio de las escrituras. Yo desde 2006 que estoy leyendo la palabra bien, que Dios me salvó en 2006. Dios me llamó y bueno, y he creído por medio de la fe en Cristo Jesús. Soy salvo por su gracia. En 2006 y bueno, empecé a congregar en el 2007.
Y bueno, todo el tiempo Dios trabaja en mí, va a trabajar toda la vida. Antes no sabía nada de la palabra de Dios, solamente leía como un libro, pero después, a medida que fui leyendo la palabra de Dios, Dios me dio discernimiento. A Dios no abre el entendimiento a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Y ya no cualquiera te pueden engañar. Yo veo muchos que son engañados porque no leen las Escrituras. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Por qué dice así? Porque no leen la palabra, las Escrituras, por falta de conocimiento. Y vos tenés que, cuando lees la Biblia, las Sagradas Escrituras, tenés que fijarte a quién habla. En ese texto, no sacar un versículo, no, a quién habla Dios. Tenés que leer todo, la Biblia completa, dice. Cada texto, a quién se dirige y a quién le está hablando, hacia la iglesia. Hay tres. Está el pueblo de Israel, los gentiles y la iglesia. No hay otro pueblo más. No está. Y los religiosos serían como el pueblo de Israel. Hoy en día los religiosos, lamentablemente. Los fariseos son hoy en día como una religión. Por eso estamos en el tiempo de la dispensación de la iglesia. Estamos en tiempo de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Le pregunto, a ver, si saben, ¿cuándo comenzó la iglesia? A ver si saben alguno. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Los católicos dicen que empezó con Pedro, ¿no? ¿Saben cuándo empezó la iglesia? Del momento que Jesús resucitó, murió y resucitó en la cruz, y le dijo que se reúnan en Jerusalén, y ahí en la iglesia empezó en Pentecostés. Ahí estuvieron reunidos y descendió el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Bueno, de ese momento, después que Cristo resucitó y envió el Espíritu Santo, y ahí empezamos. Desde ese momento, Cristo Jesús tiene su iglesia. Ese es el momento, cuando descendió el Espíritu Santo. Porque antes el Espíritu Santo era solamente en el Antiguo Testamento, tenían los reyes solamente o los profetas morando, y se apartaba. Si se desobedecía la palabra de Dios, se apartaba. Por eso David, cuando decía, no aparte de mí el Espíritu Santo, decía David. ¿Y cómo eran salvos lo del Antiguo Testamento? ¿Saben ustedes? Son preguntas que uno se formula y pregunta. Bendiciones ahora, todos los que están entrando acá. Bendiciones, Mateo, Claudia, Marcela, Irma. ¿Qué tal? Bendiciones acá, predicando el Evangelio de salvación y haciendo preguntas. Bueno, voy a dejar este like, ya va a quedar guardado. La única manera que puedo guardar por medio de
porque no tengo memoria, no sé, estoy borrando todo. Tengo un Android nomás, un teléfono medio pelo, y, y después lo guardo. A veces lo bajo por Facebook. Eugenio Brito soy. Ahí pueden ver la predicación completa, donde predico, siempre predicando el Evangelio de salvación a todas las personas que quieran oír, a toda criatura, dice. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere no será salvo. La ira de Dios está sobre las personas que no creen. Dios, de tal manera Dios amó, dice, Dios amó, Cristo amó en la cruz a todo aquel que cree. Porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo que ha dado su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor, que Cristo murió por todos nosotros. En la cruz, Dios su amor, Él muestra su amor en la cruz. Y todo aquel que en Él cree será hijo. Tenemos la promesa de ser llamado hijo de Dios, porque Dios nos adopta como su hijo. San Juan 1:12. Bueno, bendiciones y Dios mediante que tenga un buen domingo. Y bueno, y si estás congregando en una iglesia, lo primero que tenés que escuchar que se lea la Biblia completa, todo completo, y que cuando lean el texto no por un versículo sacado fuera de contexto, no, tiene que estar, y fijarte bien a quién habla. Cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, sacamos principios y verdades, pero no siempre es aplicado a la iglesia. Por ejemplo, nosotros no hacemos sacrificio de animales. Ya vino Cristo Jesús. Somos después. Estamos en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Pero hay cosas que seguimos aplicándolo de lo que es del Antiguo Testamento, los mandamientos, por ejemplo. Tenemos que guardar día a día, aunque no es las salvaciones, pero guardamos su palabra. Y todo eso sirve para llevarnos a Cristo. Toda la palabra del Antiguo Testamento lo lleva a Cristo. Y eso donde dice en su palabra. En Romanos 3 dice que es el ayo. En Gálatas dice que es el ayo para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento muestra también que él vino descendiente de David. Y sabemos que viene del pueblo de Israel, Jesucristo. Por medio del Antiguo Testamento sabemos todo eso. Y que había una promesa para el pueblo de Israel, que iba a venir el Mesías. Y se cumplió esa promesa. Isaías habla del nacimiento. Isaías 6, Isaías 9. Y en Miqueas también habla del nacimiento que iba a venir de Belén, Eufrata de Belén, Miqueas. Muy importante la Sagrada Escritura, todo es completo, por eso no podés dejarte nomás el Nuevo Testamento y el Antiguo no. La Biblia es completa, la Sagrada Escritura. Bueno, bendiciones, gente, y déjenme en privado y voy a orar por algunos de ustedes si quieren, por alguna petición, no hay problema. Un saludo a todos, bendiciones. Será hasta nuevo video.